Muy buenas tardes, estamos en una edición especial de lo que antiguamente se llamaba Charlando en el Forestal. Hoy se está llamando Almorzando en el Forestal, por la hora. Además que tenemos algunas cosas que están pasando alrededor que podrían influir Resistiendo en el Forestal, en el devenir de esta conversación. De hecho, para no ponerle más pelo a la sopa, casi nos vamos a saltar el libro porque todos queremos hablar de otras cosas. Así que Marcelo Leonard, que está acá tan amablemente en este horario tan especial y a la antigua, como comenzó Charlando el Forestal en el primer piso y con sillas para la gente, les damos las gracias por estarnos viendo, le damos las gracias a los que han podido venir sorteando los escollos de la calle, acá resistiendo en la zona 0, Merced 76. Marcelo Leonard, buenas tardes y gracias. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos, por Resistiendo. Mire, yo ahora, en todos estos días que he estado viniendo para acá, cuando estamos en el medio de justísimo al lado de la primera línea, y después cuando uno viene en la mañana, cuando a veces está más calmo y solamente se ve el paisaje desolado, me da una como inquietud haber escrito esta novela Los Psycho Killers, cuya primera parte está ambientada como en la guerra de los Balcanes, porque finalmente es como casi como si estuviéramos viviendo eso en una cotidianidad, como si estuviéramos en una especie, sobre todo acá, que yo siempre estoy pensando cuando vengo para acá y cuando estoy siguiendo las cosas por Twitter, estoy pensando, digamos, en la resistencia absolutamente admirable que ustedes están haciendo en este espacio, que siempre ha sido tan importante en momentos de paz y que en estos momentos de esta pseudo guerra que nos ha declarado el gobierno de Sebastián Piñera y los Psycho Killers de los carabineros, es tan importante. Es un espacio como a la vez físico y simbólico de los que pensamos que no sé, que los libros y que el pensamiento nos pueden ayudar más que una lacrimógena. ¿Es tan así? ¿De verdad crees que puede haber influido, no que la gente haya hecho lo que pasa en el libro, sino que estamos en un momento de inflexión tan importante? Mira, yo creo que sí. Justamente venía ahora de un conversatorio sobre la obra de Isidora Aguirre, y se planteaba un poco de cómo el teatro, que es una disciplina igual un poco, o sea, no un poco, es física básicamente, digamos, con gente, con público, donde las funciones están muy en peligro siempre por lo que está pasando en la calle, un poco como este conversatorio. O sea, este conversatorio, para explicarle a la gente, es el segundo intento. Al primer intento, digamos, por razones lacrimógenas, no se pudo, lo que es muy impactante, digamos. O sea, que tú no puedes hacer un conversatorio literario por razones de seguridad. Ahora, lo que yo creo es que en general el territorio, por lo menos de la literatura que a mí me interesa y del teatro que a mí me interesa, siempre es un lugar peligroso, siempre es un lugar donde tú tienes que ir más allá. Ahora, eso en general probablemente no lo vemos siempre, y es cuando algún libro o alguna obra de teatro como que nos salta la chispa, donde eso finalmente sucede. En el caso de este libro, por ejemplo, de los otros que he escrito, en general, el comentario que recibo con ironía, incluso cuando vengo de visita a esta librería, es que donde dejé los bidones y todas esas cosas que son ironías, pero que de alguna manera son verdad, porque a mí me interesa entrar en esos terrenos peligrosos, porque creo que ahí está el germen. Lo hemos hablado otras veces que hemos venido acá en los últimos días y que nos hemos encontrado con escritores y amigos acá de la librería, que lo curioso de la expresión de nadie lo vio venir, porque finalmente hay muchos libros de la literatura chilena reciente, y del teatro, voy a incluir el teatro, que solamente han escrito sobre eso, sobre esa sensación de peligro, sobre yo hace algunos años, por ejemplo, que es tremendamente curioso, yo escribí una novela que se llamaba Lacra,
donde finalmente el dinero era el centro de todo. Está ambientado más o menos en las movilizaciones del 2011, pero había una parte donde terminaba con Carlos Larraín en la Plaza Italia, en su auto en el medio de un taco, y los estudiantes o la turba, digamos, lo sacaba y lo empalaba cual caupolicán, perdón. Eso que es una exageración, a veces tú lo puedes ver cuando, no sé, de repente en el medio de estas turbas que son tan violentas, claro, que hay una patrulla de pacos y uno dice, bueno, probablemente esta es la única oportunidad de desquitar la rabia que tengo, porque lo que ha producido este sistema, esta sensación de abuso permanente que no tiene 30 años, por supuesto, es mucho más. Es una sensación de rabia, y cuando finalmente aflora, cuando se produce la fisura, digamos, de esta placa tectónica, nada, pues sale. Y lo que tenemos que hacer es saber cómo podemos encauzar esa energía, pero no que la encauce otro, sino que cómo encauzarla nosotros para crear, esta es mi frase fetiche de esta semana, un Chile más amoroso, donde los pacos no tienen cabida. Una de las preguntas del público que había solicitado para la vez que tuvimos que suspender era ¿cómo lo hace Marcelo Leonard para siempre publicar un libro que termina siendo realidad? ¿Es demasiado ojo, buen ojo literario comercial? ¿Puede estar...? Eso no te aseguro. Eso no te aseguro. No sé, ¿sabes qué? Yo encuentro que es divertido porque finalmente no es... O sea, finalmente probablemente sea que la historia tenga un motor cíclico. Yo empecé, me acuerdo, este ciclo novelístico que de ahora o teatral tiene que ver con escribir las cosas que a mí me resultan extremadamente evidentes y que no se están diciendo o que nadie las dice en particular. Hay cosas que me parecen extremadamente evidentes. Por ejemplo, yo hace años escribí una novela que se llama La Patria, y en La Patria a mí el personaje de Francisco Javier Cuadra como rector de la Universidad Diego Portales me parecía siniestro. Si esa novela tú la lees ahora, probablemente puedes cambiar a Francisco Javier Cuadra por Carlos Peña. Pero creo que lo cíclico de la historia, a veces los con ciclos extremadamente cortos, lo que hace que nosotros veamos eso. Te comentaba de Lacra hay digamos como manifestaciones, marchas, hay turbas violentas, y eso fue el 2011, y fue lo que pasó en el 2011. Entonces dices, oye, pero ¿cómo se anticipó esto? No, era lo que pasaba cuando yo la estaba escribiendo. Lo mismo, por ejemplo, en el caso de Weichafe. Yo contaba la historia de Matías Catrileo y la historia del caso Luxinger, y después dice, oye, pero justo pasó lo de Catrillanca. ¿Me entendí? No, porque lo de Catrillanca es una repetición de lo de Matías Catrileo. Lo que pasa es que lo de Matías Catrileo fue mucho más subterráneo. Uno de los motores para yo escribir Weichafe fue que la noticia de Matías Catrileo salía, por ejemplo, no sé, en el Mercurio, en página policial, en una columna, en la página derecha, digamos, muy chiquitita, y a la semana siguiente había una quema de tractores y aparecía en la portada del diario. Finalmente, por ejemplo, ahora cuando ya pasa el caso Catrillanca, eso ya la sociedad ha crecido en su rabia, en su indignación, probablemente en su transparencia, y nosotros ya a las horas de ocurrido el hecho, ya nosotros nos podíamos hacer una idea de qué es lo que estaba pasando. Entonces, claro, sale Weichafe, y uno dice, oye, pero ¿cómo se anticipó? No se anticipó. Estoy contando hechos del pasado. Hay un cuento de la educación donde hay un personaje que es como bueno, de hecho es como el divino anticristo, que se empieza a tirar profecías, y todas las profecías que tira son profecías del pasado, o sea, hechos que ya ocurrieron, y los tira como profecía. A mí creo que me ha resultado en este último tiempo un poco eso, o sea, es contar hechos del pasado absoluto que se cuentan como profecía. Hay cierta conexión que es extraña. El otro día salió una reseña de Juan Rodríguez en internet sobre los Psycho Killers, y hacía ver la cantidad de personajes en los Psycho Killers que no tenían ojo.
Y después yo me impresioné que, bueno, si la leen, cuando la lean, digamos, hacia el final hay una descripción física y, digamos, casi forense de cómo un ojo estalla cuando le llega una bala. Y eso aparece en las últimas páginas de los Psycho Killers. Y yo mismo me impresioné diciendo que loco, pero claro, eso en la novela cuenta algo que está sucediendo en, no sé, octubre de 1973. ¿Me entendí? Entonces, lo que estoy contando es el pasado. Y eso es lo terrible, cómo este ciclo hace que yo, que vivía los milicos en las calles en estado de sitio, tenga la inquietud de que mi hijo está en las calles al mismo tiempo que los milicos están ocupando las avenidas de la patria. Entonces, vuelta, es solamente es contando el pasado. De alguna manera uno termina contando el presente en momentos, claro, que estallan. Si yo voy a contar una historia íntima de qué pasa en un departamento acerca de mis relaciones amorosas y mis relaciones con los libros, es difícil ser profético. Ahí. Abrimos inmediatamente, ya que el público está tan ávido. Preguntas, consultas, comentarios, por favor. No sean tímidos. Sí, Marcelo, tú eres un escritor que habitualmente toca temas incómodos, ¿no? Políticos. Patricia Espinosa ya lo dijo también en su crítica en el lunes, hace pocos días atrás. ¿Tú sientes que el arte, la literatura y el teatro en el que tú estás involucrado directamente tiene una obligación político-social con la realidad que lo circunda, dado que algunos artistas parecen estar alejados de ese mundo? ¿Tú reivindicas ese arte más bien político directamente? A ver, la frase es un cliché, pero la frase es buena. A pesar de que sea un cliché, es buena. Es que todo arte es político, incluso toda actitud es política. Si yo quiero escribir una novela o una obra de teatro que sea apolítica y que trate sobre las relaciones sentimentales entre los personajes sin tomar el contexto más general, lo que estoy haciendo como gesto político es despolitizar. Eso es lo que estoy haciendo. No hay doble lectura. A mí me interesa, me he dado cuenta de que lo que me interesa en la literatura es hablar acerca del estado de las cosas, ser testigo, un testigo obviamente que tiene una opinión. Voy a decir una frase que me la dice mi hijo, que salió del colegio, es compositor, le gusta hacer canciones, y siempre me dice esa frase de Charlie. Dice, yo nací para mirar lo que pocos quieren ver. Yo creo que ese lugar a mí me interesa, que en realidad podría adaptarlo un poco, porque no es lo que pocos quieren ver, es lo que pocos quieren decir. Porque a mí se me ocurre que la gente igual las cosas las ve. Trata de ocultarlas, trata de no decirlas, pero finalmente cuando estalla dice, oh, es que no lo veíamos venir. Otra frase que es un cliché, pero que también tiene que ver con esto, es decir, esa frase que dice, tenemos un elefante rosado en el medio del living y nadie habla de él. Bueno, a mí me interesa ocuparme del elefante rosado y, digamos, apuntarlo y ponerle luces de neón para que lo veamos, porque cuando uno hace eso, pasa lo que tú dices, ponte tú, que hizo la crítica, la Patricia Espinosa, que dice, uy, qué valiente. Y yo no lo considero en lo absoluto así. Es simplemente poner algo que está, porque no lo estoy inventando ni estoy acusando de algo como demasiado extravagante. Bueno, en la Feria de Buenos Aires, el lema de los editores independientes era todo libro es político. Sí, claro. Ese es mi pequeño aporte. Muy bien. Marcelo, y como lector te abres más, no sé, a una obra donde no hablen del elefante rosado. Fíjate que sí, pero generalmente, pero siempre tiene un componente. Mira, te voy a poner un ejemplo. Mientras estaba diciendo la pregunta, lo pensé rápidamente y dije, ya, ¿qué novela? Por ejemplo, a mí me gusta mucho una novela que se llama La trama nupcial. ¿La han leído? De Jeffrey Eugene.
es una historia de amor que se trata de unos estudiantes universitarios cuya una de sus protagonistas está escribiendo una tesis acerca de las novelas de Jane Austen, acerca de cómo es la trama nupcial en las novelas de Jane Austen, o sea que finalmente todo termina en cómo se establece un matrimonio. Pero si tú lees las novelas de Jane Austen, obviamente que hablan acerca de una clase de un tejido social que implica que el matrimonio es una manera de ascender, es una manera de humillar al otro, es una manera de... entonces, en esa novela, por ejemplo, hay un personaje que tiene una crisis de fe. Y es muy atractivo cómo tú vas viendo en eso, en esa novela aparentemente, por eso te digo que toda novela es política, que aparentemente es una novela acerca de relaciones, de tipos, digamos, de clase media alta, universitaria y como intelectualmente cultivada, cómo se van viendo temas como la depresión, cómo vas viendo la cultura en Estados Unidos, cómo es la cultura de Estados Unidos en relación a otras culturas. Entonces, creo que siempre tienen eso, aunque no pueda decir que son novelas políticas como, no sé, mi obra de teatro favorita, que es Angels in America, que trata acerca de cómo, no sé, la derecha de Reagan silenció el SIDA en los años 80. ¿Me entendí? O sea, a mí ese tipo de obras como que me interesan particularmente, pero creo que las que me interesan siempre igual tienen algún correlato acerca de la sociedad, incluso si son fantásticas, porque no sé, pues, tómate el informe para una academia de Kafka y dime que no es político, ¿cachai? A pesar de ser una historia sobre un orangután dando una conferencia. O la metamorfosis. Claro, la metamorfosis, por supuesto. Es un paradigma de un cambio social y cultural y decadencia absoluta. Claro, no, absolutamente. Por favor, adelante. Sí, es cierto, yo creo que toda literatura o todo libro conlleva un acto político, incluso ya la elección de las palabras, incluso. La política es optar por una cosa u otra. Pero estamos en un momento donde todas nuestras acciones políticas se relevan mucho más, o uno tiende a verlas más. Y quería preguntarte. Aprovechando la oportunidad. Claro. Aprovechando que están acá. No, también una duda que yo creo que a todos los que escribimos, a los que trabajamos con la creación, nos da vuelta también, con mayor o con menor claridad, porque vivimos tiempos donde no hay ninguna claridad. Yo un poco lo que decía antes de partir, un día pienso una cosa, el otro día pienso otra completamente distinta, y estamos en ese ejercicio. Pero el ejercicio político del autor, más allá de la escritura, porque yo creo que efectivamente en cualquier cosa nosotros podemos, con buena voluntad, ver un punto de vista político en un libro. Pero ¿qué pasa con el autor o la autora fuera de ese ejercicio literario? ¿Cómo promocionamos nuestros libros? ¿Dónde decidimos estar? ¿Dónde decidimos no estar? ¿A qué viaje asistimos? ¿A qué viaje no asistimos? ¿Con quién nos relacionamos? ¿Con quién armamos comunidad? ¿Dónde vamos a dar la entrevista? ¿Dónde nos vamos a dar la entrevista? Yo creo que hay una serie de decisiones políticas que tienen y hemos tenido las autoras y los autores que en este minuto se relevan más y que siento que no son hechos que en general se piensen, se mediten. Claro. Y que creo que a partir de la contingencia uno empieza a visualizarlos y a tomarle muchísimo más peso. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, que ha sido muy cuestionado, por ejemplo, el hecho de estos cuentos que aparecieron en La Tercera, como microcuentos de ficción, qué pasaría si la crisis sigue. Y hay un montón de autores que trabajaron en microcuentos de ficción en la Tercera y fueron muy cuestionados. Yo no quiero aquí entrar en el juicio de valor con respecto a las compañeras y a los compañeros, pero ahí aparece como el tema ético. Aceptamos, no aceptamos, qué hacemos, no hacemos. ¿Cómo entendemos de verdad el ejercicio literario más allá de la escritura como un ejercicio de activismo político? Pero que eso yo creo que tiene que ver absolutamente con lo que tú quieres escribir, lo que te interesa escribir y cuál es el modo de instalarlo. Mira, yo te voy a decir una cosa porque para que veáis lo poco claro del asunto. Esto no lo hemos conversado nosotros. No, pero por ejemplo, yo recibí de manos de Agustín Edwards y el señor Mate
el premio Revista de Libros del Mercurio. Sí, sé Y lo orgulloso que estás de eso. Tengo lo las fotos recibimos- marcadas. Y lo recibimos, o sea, y lo recibí en las oficinas del director del diario. O sea, que Por era una supuesto que lo rechazaste. no sé que era un facherío. No, el cheque me lo guardé y me lo gasté, por supuesto. No, pero mira, habían ciertas cosas como no te voy a decir ningún... evidentemente, a ver, yo cuando estuve ahí, por ejemplo, era un lugar absolutamente incómodo. Ahora, la presidenta del jurado era de Melaltit. Por ahí lo que le daba otra connotación. Y el día que me entregaron el premio fue el día en que murió, al día siguiente que murió Daniel Zamudio, y al día siguiente, que fue el mismo día donde se conmemoraban años de los degollados. Y en mi discurso yo mencioné ambas cosas. Cuando mencioné la palabra secuestro, tembló, digamos, el mercurio. Probablemente si yo lo hiciera, por ejemplo, eso mismo ahora, lo mismo ahora, es como que me gustaría mucho volver a ganar para hacer un discurso más disruptivo, digamos. Pero son cosas que a veces uno no piensa. Yo pienso, por ejemplo, en esta cosa que pasó en la tercera. Yo creo que hay como que claro, como que no hubo un pensamiento particular acerca de cuál es el lugar en el que tú estás escribiendo en los días que estás escribiendo con lo que está pasando. ¿Tú lo habrías hecho? ¿Cómo? ¿Lo habrías hecho? No, yo no lo habría hecho, pero en general, pero yo tengo una coartada, digamos, que es mejor. Yo en general no hago eso. Ah. Yo en general no hago eso, y Roberto, yo el único cuento que he escrito por encargo fue el que me pediste tú. Es verdad. es Y Halagado me siento. no, pero Sí, es verdad, porque en general no lo hago. Entonces tiene trampa, porque en general no lo hago, ni aunque me digan, oye, vamos a escribir, no me acuerdo ese .cl, ¿te acordás cómo era? Que es una que apareció en todo el mundo. De Andrea, frontera.cl. Frontera.cl. Y a mí me pidieron un cuento y yo dije, no, porque no escribo por encargo, digamos. O sea, no me sale, o me sale mal, o no me gusta finalmente. Entonces, en ese sentido hay trampa. Pero también creo que cuando hay posiciones que se radicalizan, como lo que estamos viviendo ahora, también uno tiene derecho a radicalizarse y a ver qué es lo que uno hace. Digo esto porque, por ejemplo, también nosotros con la Nona, nosotros hacemos obras, por ejemplo, en el Teatro de la Católica, que es el lugar donde nosotros estudiamos. La Iglesia Católica es una de las instituciones que menos respeto en el universo, pero creo que el Teatro de la Católica y el patrimonio que implica el teatro de la Universidad Católica es un independientemente del nombre, es un patrimonio del cual nosotros somos parte, como parte del teatro chileno, y que nos pertenece. Lo mismo que el Teatro Nacional, a pesar de que yo nunca estudié en la Como Chile. la Antonio ahora. Claro, o dependiendo de quién sea el director. Esos son lugares, como, o por ejemplo el GAM. Esos son lugares que, perdón, a nosotros nos pertenecen. El Mercurio, obviamente que es un lugar distinto, la tercera es un lugar distinto. Y creo que el hecho de cuestionárselo, incluso si uno lo hace o no lo hace, es un ejercicio de estar. También creo, Nona, que hay muchas de esas cosas de las cuales que tú estás mencionando que tienen que ver como con un circuito, digamos, que hay muchos escritores donde yo no decido a qué lugar viajo, ¿cachai? O en qué lugar, o sea, básicamente porque no viajo. Entonces de repente, claro, una persona lo pueden invitar a un viaje y claro, no significa bajarse los pantalones, pero significa saber, digamos, en qué está. A veces hay gestos de rechazar algo que pueden ser más. Se los comento esto porque de que aquí no salga. Estoy así, pero a un punto, una inserción más del Mercurio, y voy a hacer un acto gracioso tipo Monty Python, donde voy a devolver el premio de la revista de libros del Mercurio. Obviamente que sin devolver el cheque porque no se puede. Y es como, lo voy a tomar como una recuperación. En este mismo sentido, ¿cómo hacemos para diferenciar la novela social de la novela política o el político partidismo? ¿Hay alguna diferencia? ¿La haces tú? ¿La hacen los demás? Interesante. Mira, político partidista no conozco. Están todos muertos. No, es que política partidista, o sea, como que la única novela que se me ocurre que haya tenido no tener Hijo del Salitre. Ponle tú, claro. Hijo del Salitre es una novela político partidista porque la escribe el senador por el boludo de Texting, o sea, para.
Pero el resto, no sé, porque yo veo la novela social de los años 30, ¿cachai? Que a mí, por ejemplo, me decían que, claro, que había cosas, por ejemplo, en Lacra, que tenían que ver con eso. Y yo siempre he tenido como esa pata más en el teatro, entonces tiene que ver más un poco con el teatro, que igual, no sé, pues, estoy diciendo, Acevedo Hernández dialoga con Nicomedes Guzmán, digamos, o sea, como que es como más o menos evidente, ¿no? Que eso es social, también tiene una cosa política. Creo que la única diferencia que yo haría entre eso y lo que yo hago es que en general lo mío en cuanto a forma es menos, como menos realista, como evidentemente menos realista, es evidente más disparado y que contiene como elementos como, no sé, como el narrador que ensaya sobre la novela que no tiene que ver con eso, que es como una especie de realismo social muy, muy claro y que tiene que ver con una época. Ahora, si es panfletario o no panfletario, déjame acordarme quién dijo la otra vez que hablaba acerca como del panfleto. Bueno, este ejemplo, el Guillermo Calderón, ¿cachai? Que es un dramaturgo de la generación nuestra con la nona, al que admiro mucho. Él dice, panfletario y panfletario, ¿qué me importa? Yo lo que quiero hacer con Mateluna es que Mateluna salga libre, ese es el objetivo de la obra. No salió libre y la obra es un fracaso. Desde que es una gran obra de teatro, a mí me hizo muchísimo sentido. Y durante la mitad de la obra no me estaba haciendo sentido. Porque decía, esto no, es que esto es muy panfletario, esto es muy panfletario, y finalmente el mecanismo hace que finalmente tú digas, no, ok, vamos, o sea, quiero ir a ver a Jorge a la casa, digamos, ¿cachai? Quiero apañarlo, ese sentido del... Entonces, a mí no me importa mucho eso de si uno lo encuentra en panfletario o no, porque si yo digo, no sé, milicos culiados, como digo en Novela por Medio, que me digan panfletario, es que son personas. Es que son personas, ¿cachai? O sea, ¿tú no cachai que también son personas? ¿Por qué no ves, cuando hicimos Noche Mapuche, por ejemplo, la obra de teatro que tiene relación con Weichafe, llegó un conocido escenógrafo a decirme, pero ¿por qué tú ves las cosas así, tan blanco y negro? Tan blanco y negro, porque finalmente eso hace que la gente como que se vuelva en contra. Dice, no, si yo hago un acto litúrgico en homenaje a Matías Catrileo, y yo pongo a la familia Luxinger y a Matías Catrileo, yo, este acto litúrgico que nosotros hacemos en Noche Mapuche, yo estoy con Matías Catrileo. Joder, fin, se acabó. Ese es mi punto de vista. Y cuento lo otro, y en esa hora pasaba un poco lo que pasa en Weichafe, digamos que uno puede contar todos los abusos del mundo en contra de los mapuches, en contra de los pieles rojas, en contra de los negros, en contra de Matías Catrileo. Pero uno cuenta al final de la obra el incendio en la casa de los Luxinger y el desalmado soy yo. Eso por ejemplo, claro, oye, es irresponsable, es panfletario. No, es lo que yo hago, no le veo diferencia. Yo creo que la única diferencia es una diferencia de me gustó o no me gustó, o te resultó o no te resultó. Y ese te resultó o no te resultó, sabemos todos los que escribimos, díganme que sí, los escritores presentes, y es dependiendo del espectador. Porque no es que la obra haya funcionado o no funcionado. Al que la obra le llegó, la obra sí funcionó. Y al lado puede haber uno que no le llegó y que dice, oye, no, es que esta obra no funciona. Y como decía Bolaño, y así se construye la literatura chilena. Antes de comenzar esta conversación estábamos hablando de otro tema y lo quiero linkear con esto. ¿Cómo se siente más cómodo Marcelo Leonard? Sí, en tercera persona. Marcelo Leonard, ¿Cómo se siente él? Claro, ¿cómo se siente él? ¿Sabrás tú cómo se siente él? Me dio un lagazos. Hablábamos de que con el teatro hacíamos participar a la gente. ¿Con tu literatura sientes que la gente participa de la misma forma? ¿Te interesa ese tipo de participación? ¿Buscas algo distinto o no buscas nada? No, sí, yo creo que si uno escribe, yo alguna vez en mi niñez habría pensado, dice, no, es que uno escribe para uno, ¿no? o para un lector, así. Me acuerdo una vez, Carlos Franz me dijo, mira, tú tratas de llegar a la mayor cantidad de público posible. Y la mayor cantidad de público es
digamos, infinito, y el posible es el posible por qué, posible por tus capacidades, tus intereses, etcétera, digamos. Entonces, evidentemente que si yo hago una obra me gustaría tener muchísimas temporadas llenas donde la gente aplaude mucho, y en el teatro también, o sea, y en la literatura también. Creo que se participa de una manera distinta. Particularmente yo en mis novelas, digamos, de alguna manera apelo al lector metiéndome como narrador en general y provocándolo, digamos, con situaciones morales que no es que sean ambiguas, porque ambiguas no es la palabra, sino que son como pasadas. Y a partir de esa saturación, por decirlo así, se va cuestionando el lector en la medida que lo va leyendo. Por eso a veces algunos no son tan cómodos de leer. Pero en el teatro es totalmente distinto, porque el teatro es una experiencia, y aquí veo compañeros teatristas también, el teatro es una experiencia extremadamente física. Y yo me acuerdo haber leído, no sé, a los 19 años un texto de Artaud donde decía: el teatro te tiene que conmover al espectador físicamente, te tiene que transformar físicamente. Y tú cuando ves una obra de teatro extraordinaria, digamos, bueno, te pasa eso, que uno como que uno en el asiento se retuerce, digamos, o llora y llora, ¿cachai? Creo que la literatura debería tener eso, pero como la experiencia de la literatura es mucho más mediatizada, y uno va leyendo de a poco y va dejando, y uno es como un estado mental más así. En el teatro es, digamos, como un golpe de knockout, y eso es lo bonito de lo uno y de lo otro. Por eso que hago las dos cosas, porque cuando hago uno echo de metro en la otra, y así vamos variando. ¿Alguna otra pregunta antes de ir finalizando? Porque no, aunque está relajado afuera. Pero... No, pero está relajado, si no está tan terrible. no hay nadie. Y pelota, sí. Y ya estoy... Sí. Yo quiero andar más en esta relación que es una dualidad bien interesante, porque tú has dicho el teatro es colectivo, desde la creación, Sí, sí. generalmente, y la exhibición también es múltiple, colectiva, Claro. mucha gente. Y la escritura es personal, privada, ¿no? Es el escritor, la escritora frente a su texto. Sí. Y luego cuando uno lee el libro, también es una relación mía con el libro. ¿La escritura es diferente? ¿Te afecta cuando te pones en modo teatro o en modo literario? ¿Cambia algo en la forma de escritura? ¿No cambia? ¿Qué cambia? Cambia básicamente, bueno, yo soy director, entonces también eso cambia mucho a pensar que es un texto que es como una... Siempre se dicen que el texto de teatro es un pretexto para montar y de los tener. En el caso, como yo soy dramaturgo y director, no es un pretexto, es el texto. Es el texto, caramba. Y no, claro, evidentemente que hay momentos donde uno lo dialoga, digamos. Yo en general, eso, por ejemplo, con la nona, que tenemos una compañía, entonces en general ese texto en algún momento lo dialogo con ella y todo el asunto, pero la diferencia crucial, que yo no les veo tantas diferencias, pero hay una diferencia que es crucial, que cuando tú piensas en una obra de teatro, tú piensas en una obra de teatro posible, en un relato posible. Yo tengo la teoría, por ejemplo, que los griegos, por ejemplo, Homero, cuando contaba su historia, la Ilíada, lo decía, límite ninguno. El límite del relato es ninguno. Digamos, o sea, hay Cíclope y Sirena y el naufragio, ¿me entendí? O sea, no hay ningún límite. Y cuando empieza el teatro en serio, digamos, sí hay límites. Y se ponen todos los límites, ¿cachai? O sea, se pone la jornada, se pone el coro, o sea, se van poniendo elementos que son absolutamente necesarios como para hacer un relato que tenga una puesta en escena posible. Yo cuando escribo teatro pienso en una puesta en escena posible, desde el número de personajes, como que tú piensas, ya voy a hacer una cuestión con... A mí no sé, como sé, y también producimos la obra y todos sabemos, yo no se me ocurrió una obra de 13 compadres. No, pienso pensar antes de la imaginación, empiezo a pensar en la agenda de la sala de ensayo, y ya no es posible. No es posible. Entonces, claro, esa es una limitación, pero dentro de esa limitación tiene esta otra cosa de la carne viva,
del vivo que es muy atractivo y que a mí yo no lo cambio ni por el cine, digamos. El cine a mí también me fascina y cuando he hecho un par de cosas, digamos, es como muy atractivo, pero el teatro tiene otra cosa. Entonces, finalmente, a lo mejor ideológicamente y las cosas no le veo diferencia, y es tanto que, por ejemplo, para mí Noche Mapuche fue hecha a partir de una inspiración de la escritura de Weichafe, y comparten, digamos, el tercer acto de Weichafe, el tercer acto de Noche Mapuche está tomado textual de unos trocitos de la novela, siendo que son dos productos artísticos que no son lo mismo en lo absoluto, pero que dialogan entre ellos. En un momento llegué a pensar que las dos se deberían haber llamado Noche Mapuche, pero era una confusión ya patagüina para el público. Y Marcelo, una pregunta a raíz de leer tu novela. ¿Tú crees que tus novelas son muy locales? ¿Tienen algún vuelo cosmopolita? ¿Tienen alguna posibilidad de cruzar la frontera y leerse, no sé, en Francia? Mira, curiosamente, los Psycho Killers tuvo una opción, digamos, ponte tú como, por decirte, así como en España y Argentina, pero curiosamente lo que más les interesaba era la cosa chilena. Y lo que menos les interesaba era la cosa como de los Balcanes. No, lo de los Balcanes interesaba mucho porque habla del atentado a Pinochet. Sí. O sea, si lo atentado a Pinochet, no pasa nada, digamos, ¿cachai? Eso era, y la parte final, y la parte del medio donde se habla como de este marín y del asunto de los guiones, como en Nueva York, eso como que interesa menos. Yo creo que eso depende tanto de tantas cosas, no lo sé, no es algo que me ponga cuando lo escribo. Claro, si yo hago lacra y la gente incluso de esta época va a leer inmediatamente a Carlos Larraín en la novela, y ya la gente incluso probablemente de esta época, que Carlos Larraín no está tan presente en los medios, ya le va a decir menos, y se transforma el personaje en un senador terrateniente abstracto, ¿cachai? O en uno nuevo que ven ahora, por ejemplo. O en uno nuevo que viene ahora, claro, pero este en particular, claro, cuando se hizo, tiene tantos elementos de la realidad, que tú decías, mira, esto será verdad o no, ¿cachai? Entonces como que crea eso, supongo yo, pero igual yo escribo, como digo, con la tele prendida, la ventana abierta, y en mi época, y en mi país, digamos, eso también es como... Ahora, sí me pasa que eso de en mi país me parece cada vez más grande, yo diría decir, y debería decir en el mundo, porque creo que hay muchos de los problemas que nosotros vemos en Chile y que decimos, oye, lo que pasa es que en Chile, y tú los veías en otras partes, o sea, basta, yo que sigo de repente las noticias de España, tú decís, compadre, acaban de sacar a Franco de un mausoleo monstruoso, acaban de sacarlo y tienen break. ¿Me entendí? O sea, yo con eso, te digo, salgo con los bidones, pero te quemo el Escorial, güey. Así que, ¿cachai? Bueno, hoy día mismo hay una huelga nacional en Colombia porque querían poner la AFP. Sí. Tú sabes que lo que pasa en Colombia es muy gracioso. Hoy día lo estaba viendo, y la protesta es porque quieren quitarles cosas. ¿Cachai? Quieren quitarles cosas, y nosotros es porque queremos tener esas, ¿cachai? Así como, o no sé, pues ver el Estados Unidos de Trump, digamos, o no sé. La Inglaterra de Johnson y... Exacto. Entonces, en general, claro, de repente uno ocupa ese microclima chileno, y eso puede tener referencia afuera, pero es una cuestión que escapa, o sea, no... ¿Cómo saben? ¿Cómo saben? ¿Alguien más? Ya. Ahora va a poder firmar tranquilo todos los libros que quería firmar. Le damos las gracias a todos por estar viendo esta grabación, que no sabemos cuándo la vamos a poder subir porque nos cortan el internet a cada rato. Y es que estamos en la zona cero. Tienes que entenderme. Gracias a todos. Un aplauso para Marcelo. Gracias. ¡Vamos!